Hoy en día faltan muchos Ezequieles. Necesitamos muchos Ezequieles que no se dejen intimidar por un pueblo rebelde, que no se dejen intimidar por gente que no quiere escuchar la palabra de Dios. Necesitamos Ezequieles que deben mantenerse firmes, que deben ser fieles a la palabra de Dios. Y el Ezequiel no solo tiene que ser el pastor, el Ezequiel debe de ser todos ustedes, porque todos tenemos la responsabilidad de transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Todos tenemos la responsabilidad de comunicar una palabra a tiempo con aquellas personas que están muriendo. Después de ver estos detalles, veamos lo que Dios le va a decir a Ezequiel y cómo nosotros debemos de tomar esa función profética. Y cuando hablo de función profética, no estoy hablando de esos profetas que dicen adivinar el futuro. No. La palabra profeta en sí, o la palabra profeta en el Antiguo Testamento, tiene una connotación hebrea que se llama nabi. Y el nabi era uno que hablaba en nombre de Dios. Cuando nosotros hablamos en nombre de Dios, estamos volviéndonos como un profeta que está transmitiendo un mensaje a aquellas personas que necesitan escucharlo. El ser atalaya, mencionábamos, hermanos, eran las personas encargadas por Dios para advertirle al pueblo sobre los peligros espirituales o los juicios divinos que vendrían. Y esa función nos incluye a todos. Por eso en esta mañana yo voy a mencionar dos aspectos importantes de lo que el atalaya debe de hacer. Dos funciones que el atalaya debe hacer. Número uno, el atalaya debe estar pendiente a la voz de Dios. Escuche bien, el atalaya debe estar pendiente a la voz de Dios. ¿Cuál es la principal función del atalaya? Escuchar. Aunque el atalaya vigilaba desde las alturas, sus oídos debían ser sigilosos, sensibles, porque aunque no podía ver al enemigo en algún momento, podía escuchar algún ruido, que algo se movía, el movimiento de un enemigo, gritos, señales. Eso lo hacían, lo ponían alerta para que él pudiera informar lo que iba a pasar. Es decir, un atalaya debe tener oídos sensibles para poder escuchar. Y eso es lo que Dios le va a decir a Ezequiel. Miramos el versículo 16 y versículo 17 del capítulo 3 del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, versículos del 16 al 17. Dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. La palabra de mi boca. Y el texto comienza diciendo: y al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová. Ya había pasado una semana. Cuando usted lee los primeros capítulos de Ezequiel, Ezequiel tiene un encuentro personal con la gloria de Dios. Mira un montón de imágenes, mira un montón de situaciones que Dios está reflejando su gloria a Ezequiel. Dice que en esa fecha Ezequiel era su día de su cumpleaños. Y después de esos 7 días, Ezequiel se termina como, está analizando lo que pasó. Está analizando lo que vivió para que al cabo de los 7 días, pueda someterse a una férrea voluntad de Dios. Ezequiel era el atalaya, era el vigilante, el responsable de transmitir algo a Israel. Pero antes de transmitir, dice que tenía que oír. Y qué interesante, porque dice, siguiente, 17: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás. Y sabe que esa palabra en hebreo es la misma que aparece en Deuteronomio cuando dice la famosa frase del Shema, ¿sí? Oye Israel,
Jehová uno es. Esa palabra es la misma que aparece, la palabra Shema. Y la palabra Shema en hebreo es oír o escuchar inteligentemente. Inteligentemente. Hemos mencionado en varias ocasiones que hay una diferencia entre oír y escuchar. Si usted va al diccionario y usted puede definir la palabra oír, podríamos decir que oír es el proceso fisiológico pasivo e involuntario donde el oído percibe sonidos. Y escuchar es un acto voluntario y activo que implica prestar atención, procesar e interpretar esos sonidos para comprender el mensaje. Oír es solo percibir y escuchar es entender. El atalaya debía escuchar, prestar atención para que el mensaje que va a transmitir sea fidedigno. Hermanos, todos tenemos la responsabilidad de ser atalayas. Todos, por lo tanto, deberíamos prestarle atención al mensaje que se nos transmite o que leemos. Pero ¿sabe qué? Hay que ser sinceros. Muchos hacemos oídos sordos a la palabra de Dios. Muchos queremos escuchar solo lo que nos conviene, lo que creemos que para nosotros esto sí, pero esto no. Porque nos hacemos oídos sordos. Tenemos una generación de cristianos religiosos. Tenemos una generación de cristianos que solo vienen a oír, pero no a escuchar la palabra de Dios. Porque si escucháramos, cambiáramos. Si escucháramos, tuviéramos un estilo de vida diferente. Si escucháramos, supiéramos que estamos equivocados y debemos de cambiar nuestro estilo de vida, pero aquí solo venimos a oír. Vivimos de costumbres religiosas, nos congregamos, servimos, hacemos muchas cosas, pero cuando debemos prestar atención al mensaje, no lo hacemos. Y siempre preguntamos, ¿hace cuánto usted no lee la palabra de Dios y le está prestando atención a lo que se dice? ¿Por qué solo escucha el mensaje o oye el mensaje solo cuando venimos al servicio? Porque no tenemos la práctica de la lectura, de tener una relación personal con Dios. Necesitamos una generación que tenga una relación personal con Dios. Necesitamos una generación que pase en oración. Necesitamos una generación que medite la palabra de Dios. Necesitamos una generación que sea sensible a la voz de Dios. El atalaya debe estar pendiente a la voz de Dios. El atalaya puede percibir dónde está el enemigo. El atalaya puede percibir esos sonidos que nadie puede escuchar. Por eso está ahí puesto, en ese lugar, en esa torre alta, para poder estar pendiente de lo que está pasando. Pero ¿cómo nosotros vamos a saber lo que el enemigo trae a esta iglesia o las situaciones que puedan pasar si usted no está prestando atención a la palabra de Dios? Número 2, decíamos primero que el atalaya debe estar pendiente a la voz de Dios. Y número 2, una segunda función del atalaya: el atalaya debe transmitir la voz de Dios. No solo debe escuchar, también debe de transmitir. Y mire lo que sigue diciendo el pasaje en el versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Y dice, y luego los amonestarás de mi parte.
¿A cuántos les gusta que los amonesten? Ay, no, es que el pastor muy duro habla. Es que el pastor, ¿cómo cómo predica? Y a muchos les molesta. Muchos se retuercen. Pero es nuestra responsabilidad. ¿Sabe qué interesante? Que la palabra amonestar ahí tiene una connotación distinta en hebreo. La connotación que aparece ahí es iluminar o brillar. Es decir, el atalaya tiene la responsabilidad que por medio del mensaje que está transmitiendo ilumine la mente de la gente para que ellos les pueda brillar el mensaje. Porque estamos en un tiempo de oscuridad, dice Ezequiel. Y ese es el mensaje que Ezequiel quiere transmitir. La etimología de la palabra iluminar tiene la idea de llenar con claridad el interior. Y me recuerda aquel salmo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Usted en un lugar oscuro, usted camina y para poder alumbrar usted toma su lámpara, la enciende y comienza a iluminar su camino. Porque eso le va a ayudar a saber por dónde va. ¿Cuál es el camino que usted está dirigiéndose? Y solo la palabra de Dios nos ilumina en este tiempo oscuro, hermanos. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos de oscuridad, en tiempos donde tantas cosas están sucediendo. La violencia se ha aumentado, ¿sí? Hoy usted viraliza los videos donde la gente se baja del carro y se comienzan a dar uno. Le pega el uno, le pega el otro. No importa si sea de una empresa, no importa si va a trabajar, pero la violencia se ha desatado. Estamos viviendo tiempos de crisis. Y el atalaya debía estar en ese lugar alto, y los atalayas los utilizaban siempre cuando había alguna situación militar, ¿sí? Alguna guerra. Y esos servían como centinelas de día y de noche, ¿sí? De día y de noche, en cualquier torre, en ese sitio elevado. Su tarea era crucial, porque él estaba pendiente de qué estaba pasando, y cuando miraba al enemigo tenía que gritar, tenía que despertar a los soldados porque si ese que estaba allí se dormía, el enemigo podía destruir a la ciudad. ¿Se puede imaginar algún atalaya perezoso? ¿Se puede imaginar un atalaya que no fuera sensible en su oído? Un atalaya que no pudiera transmitir lo que estaba pasando. Bueno, el pueblo podía caer. La responsabilidad del atalaya, que dice Ezequiel, era transmitir el mensaje, era iluminar al pueblo. Los responsables, si querían hacer lo que Dios quería, eran los que estaban allá, eran los depositarios, eran los destinatarios, eran las personas que estaban recibiendo el mensaje. Ezequiel dice, Dios le dice a Ezequiel: tú tienes la responsabilidad de predicarles, de amonestarles, de hacerles brillar, de iluminarlos. Pero es el pueblo el que quiere tomarlo o dejarlo. Está en usted, hermano. Si usted quiere cambiar o no, está en usted. La responsabilidad de nosotros es predicar. Si usted quiere cambiar, hágalo, hermano, por su bien. Y si no, siga como está. ¿Sabe qué? Tarde o temprano, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El atalaya tenía responsabilidades específicas cuando transmitía el mensaje. Habían dos personajes que se menciona al cual el atalaya debía transmitir el mensaje. Número uno, el impío, y también al santo, ¿sí?
dos mensajes que el atalaya tenía la responsabilidad de hacer. Y dice, siguiente versículo, versículo 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hay una responsabilidad muy delicada y grande que cae sobre la atalaya por no advertir el mensaje, por no hablar con fidelidad lo que Dios le ha dicho, por no amonestar, por quedarse en silencio, callado. Hay una responsabilidad grande y el texto dice, tienes que advertir al impío. ¿Y quién es el impío? ¿Quién es el impío? En la Biblia el impío no es necesariamente alguien que no cree en Dios. Recuerde que el mensaje va al pueblo de Israel y el pueblo se ha vuelto impío, porque el pueblo, recuerde que la historia de Israel, que Israel ha sido idólatra. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, no recuerdo si es Lamentaciones, pero hay un pasaje donde dice, yo te crecí, te vestí, te di las mejores joyas, pero después me abandonaste y te fuiste tras sus amantes. Así le dice Dios a Israel. La escogió, la levantó, la sacó del pueblo de Egipto, la llevó a una tierra prometida para que ahí ella se corrompiera con Moloch, Balac, Astoret, con todos los dioses que pudieran existir en el Antiguo Oriente. Ahora nosotros, hermanos, Dios nos llamó, Dios nos escogió de lo más vil y menospreciado, pero no para que nos vayamos tras nuestros otros dioses. El impío no solo es aquel que no cree en Dios, sino alguien que vive como si Dios no existiera, ignorara sus mandatos. Es decir, un impío puede ser aquel que conociendo a Dios no le obedece. Sabiendo lo que la Escritura dice, la omite. Sabiendo lo que la palabra nos está diciendo, la hacemos a un lado. Ese es un impío. Y dice que la responsabilidad de Ezequiel era amonestarlos para que cambiaran de actitud. Porque si el impío muere por su pecado, su sangre será demandada sobre Ezequiel. Si usted, hermano, sabiendo y conoce a alguna persona de su iglesia, de este lugar, que conociendo a Dios no le obedece, su sangre será demandada sobre usted. Usted es responsable. No solo yo, todos somos responsables. El silencio también es pecado, porque nuestra responsabilidad es amonestar. Pero mire lo que sigue diciendo. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú has librado tu alma. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ser fiel al texto bíblico, predicar la palabra del Señor, amonestar, hacer que el mensaje brille en la mente de la gente para que ellos puedan cambiar. Uno no puede cambiar a nadie, hermanos. El pastor no puede cambiar. Qué bueno que uno quisiera cambiar a las personas, no se puede. Cuando comencé el ministerio, una de las cosas decía yo quería hacer ese cambio, yo me frustré. Y yo entendí, yo no puedo cambiar a nadie. El que lo cambia es el Señor. Mi responsabilidad es predicar el evangelio, es predicar el mensaje. Mire lo que sigue diciendo. Y hoy habla de los justos. Versículo 20 y 21. Ayúdame ahí, por favor.
Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestares. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Siguiente. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con los santos? Advertirles, ayudarles a perseverar, a que el mensaje del Señor corrija el pecado. Eso cuida al creyente. Hemos hablado de la palabra disciplina en algunos mensajes los días jueves, y decíamos que la disciplina no solo es cuando usted le quita el privilegio a alguien. La disciplina se está dando desde el momento que estamos predicando el mensaje, porque estamos advirtiendo, estamos amonestando, estamos haciendo que la gente pueda cambiar de actitud. Pero en esta mañana la responsabilidad no solo es del pastor, no solo son de los pastores, la responsabilidad de toda la iglesia. ¿Hace cuánto usted no le habla a una persona de Cristo? ¿Hace cuánto usted no se ha dado el tiempo, la tarea de buscar, de orar por alguien y de predicarle el mensaje, de animarlo, de invitarlo por lo menos a que venga a este lugar? ¿Hace cuánto no lo hace? ¿Sabe por qué muchas veces no lo hacemos? Estamos tan cómodos aquí. Estamos tan tranquilos acá. Venimos. Si queremos, no venimos. ¿Sí? Puede ser que vengamos solo a Santa Cena. Podemos irnos de aquí y seguir haciendo nuestro. Pero no nos preocupa la gente. No nos preocupa la gente que se está muriendo sin Cristo. Estamos preocupados por nosotros. Estamos en una generación que dice: yo quiero más de ti, solo eso. Pero no estamos preocupados por los demás. No estamos preocupados para que la gente conozca de Jesús. Y después de escuchar este mensaje y meditar en la palabra del Señor, quiero hacer 3 preguntas. ¿Estamos advirtiendo cuando debemos hacerlo? Pues es una buena pregunta que debemos de hacer. ¿Estamos advirtiendo cuando debemos hacerlo? Algunos decimos: sí, el hermano anda haciendo esto, o el hermano hace esto, pero hay que ver qué hace él. La responsabilidad es nuestra, hermanos. La sangre de esa persona será demandada en nuestras vidas si no le advertimos. 2, ¿estoy callado por miedo? ¿Por qué calla? ¿Por qué tiene miedo de decir la verdad? Hay que hacerlo. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y número 3, ¿estoy cuidando a los que ya están en el camino? ¿Estoy cuidando a aquellos a los santos? ¿Es mi responsabilidad? Una iglesia de no es más de 800 miembros, el pastor no lo puede hacer todo. Todavía le digo a algunos hermanos, no conozco sus casas todavía. Y eso que he visitado. Y cuando llego a una casa nueva le digo: hermano, perdone, después de 2 años que vengo hoy, pero no he podido conocerle. Pero es cierto, mi trabajo no es solo. Usted es responsable también. Ezequiel capítulo 3, versículo del 16-21 nos enseña, hermanos, ser llamado por Dios implica una responsabilidad seria y debemos de tomarla. Número 2, el amor verdadero advierte, no solo consuela. Estamos para consolar, pero estamos para advertir. Y número 3, la fidelidad a Dios vale más que la aprobación de la gente. Pablo decía: prefiero quedar bien con Dios y no con ustedes. Y yo se lo repito: yo prefiero quedar bien con Dios y no con ustedes.